Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor en esta hora la leeremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, Amén. del versículo 5 al versículo 10. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre Señor. celestial, gracias por tu bendita Oh, palabra, sí, Señor. Señor. Gracias porque Padre tú te has celestial. manifestado con poder, Señor. Gracias Sí, porque tu Señor. palabra es fiel y verdadera, Señor. Oh, Señor, de la Padre, eternidad a la Dios, eternidad, Espíritu Señor. Santo. Desde la creación y fundación del Señor. mundo, Señor. Esta es tu Palabra voluntad, que Señor. está Esa palabra, en esas Señor, bodas que del renueva Cordero, nuestra Padre vida. celestial. Esa palabra, Señor, que nos edifica. Esa Sí, palabra Señor. que nos consuela, Señor. Sí, Esa Señor. palabra que nos transforma, Padre Aleluya, celestial. Padre. Ha llegado, Señor, a esta hora, Señor, para volvernos, Señor, a traer nuevamente, Señor, al camino tuyo, Señor, a guiarnos en palabra, en verdad, en conocimiento, pero sobre todo que nos amemos cada día, Señor, que amemos tu palabra, que amemos la verdad, que amemos la justicia tuya, Señor. En esta hora, Padre celestial, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Que esta palabra se vuelva real en nuestra vida, que esta palabra se vuelva verdadera, que esta palabra, Señor, alimente mi alma, mi ser espiritual, y así a cada uno de mis hermanos, a la iglesia presente y a aquellos que tendrán, Señor, oportunidad de escuchar esta palabra. Edifique sus vidas, Señor, Padre celestial, para honra tuya, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. El tema, mis hermanos, de este mensaje es las bodas del Cordero. Amén. Qué hermoso las bodas, mis hermanos. Siempre nos han gustado las bodas, porque hay alegría, hay gozo, hay esperanza, y es el comienzo de una nueva familia, ¿sabe? Cuando hay una boda, pues donde se hay las expectativas, donde se juntan no simplemente un hombre y una mujer, sino que es Dios guiando ese matrimonio, porque Dios estableció desde el comienzo, desde los Génesis, dice que no es bueno que el hombre esté solo, le hará su ayuda idónea. Y vemos de que junta al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que tengan sus familias y luego para que procreen, para que ellos honren la palabra del Señor. ¿Quién le hizo esposa a Adán? Fue Dios. ¿Quién le formó? Mis hermanos. Y Dios da lo mejor, lo justo, lo correcto, para que la palabra del Señor sea honrada y glorificada. Amén. Mis hermanos, Dios honra su palabra. Nosotros a veces no honramos nuestra palabra, y si yo no honro mi palabra, va a ser difícil honrar la palabra de Dios. Pero vemos de que aquí en Apocalipsis nos habla de una boda, mis hermanos, una boda que no ha pasado, una boda que va a suceder. Y no ha habido boda hasta el día de hoy, ni habrá otra boda que se iguale a ella.
las bodas del Cordero. ¿Por qué el Cordero? Jesucristo, mis hermanos, representado. Juan, cuando lo vio venir en el Evangelio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Cristo vino para unir, para juntar a través del sacrificio de él en la cruz, esa obra que Dios había hecho al hombre y a la mujer, pero por sus decisiones incorrectas fueron separados de la presencia de Dios. Y a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, mis hermanos, ahora tenemos entrada nuevamente a Dios Padre, reconciliados por su sangre preciosa. Y Juan vio en la visión, mis hermanos, estando en la isla de Pasmo, cuando vio y escuchaba esa voz del estruendo que salía del trono de Dios, mis hermanos. Del trono oyó una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Y quiénes son siervos del Señor? Nosotros, mis hermanos. Estamos llamados a ser siervos, a servir al reino de Dios, mis hermanos. Entonces Cristo vino a establecer esa obra en la tierra, mis hermanos. Él fue el ejemplo de servicio, de compromiso para reconciliar al hombre con Dios nuevamente. Y el propósito final es que un día la iglesia de Cristo, mis hermanos, usted y yo, estemos con él en esas bodas preciosas, en esas bodas hermosas. En el libro de San Mateo habla de historias cuando compara con parábolas donde un hombre hace una cena, mis hermanos, y invita a la boda. Hay ciertos invitados, pero muchos, por tener su vida ocupada y compromisos materiales, rechazaron la boda cuando ellos tenían prioridad de ser invitados, que representaba la casa de Israel, mis hermanos, al pueblo judío. Y como ellos lo rechazaron, después la parábola dice ve a las calles y a los caminos y trae a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos, para que entren a mi boda, a la boda de su Hijo, mis hermanos, representando a Jesucristo. Nosotros, como naciones, no Israel, éramos gentiles, no teníamos la prioridad en aquellos tiempos, pero Dios Padre, a través de su Hijo amado, como el pueblo de Israel le rechaza, invita también a las demás naciones. Nosotros éramos esos ciegos, mis hermanos, esos paralíticos, sin Dios y sin esperanza, y somos llamados a ser parte del reino de Dios. Y ahora, mis hermanos, somos invitados a estar en esa boda del Cordero. Amén. Y vemos de que Juan veía, mis hermanos, la culminación de que la obra redentora de Cristo se había hecho en la cruz del Calvario. Ahora él podía ver el futuro de lo que va a suceder. Cuando oía esa voz que decía que hacía alabar a nuestro Dios todos los siervos, los que teméis así, dice, pequeños y grandes. Mis hermanos, el temer a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y pequeños y grandes eran ricos y pobres. O sea que amar a Dios, mis hermanos, las riquezas no deberían de obstaculizar, mis hermanos, sino que debe ser un gozo saber de que Dios está sobre todas las cosas materiales. Cuando amamos a Dios, no lo amamos por lo que Él nos da, sino por lo que Él es en nuestra vida. Como cuando un hijo ama a su padre, a su madre, ama a ese padre y a esa madre por lo que son, ese valor, no por el valor de riquezas que puedan tener, mis hermanos. Así que como iglesia nosotros debemos de amar a Dios por lo que Él hizo por nosotros y que nos limpió nuestros pecados y que ahora es nuestro Padre. Grandes y pequeños, mis hermanos, dicen los que teméis mi nombre. Ese es el deseo de usted y el mío, que amemos al Señor. Y escuchaba esa voz, dice el verso 6, y oí la voz de una gran multitud, dice, multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, mis hermanos. Él reina en el corazón de cada uno de nosotros. Él reina en la alabanza de su pueblo. Él reina donde el Espíritu Santo se manifiesta. Él reina donde hay deseo y compromiso en nosotros. Vivimos tiempo, mis hermanos, ahora mismo, donde se ha olvidado el valor del sentido de servir a Dios. Se ha vuelto la vanidad y la vanagloria. Hay muchos caminos que al hombre le parecen ser rectos. Hay muchas líneas, hay muchos vientos donde el hombre lo están separando de Dios, de su Creador y luego de su Salvador, para que crea en muchas cosas y no se someta al Dios verdadero, haciéndoles ofertas fáciles, ofertas que lucen buenas, atractivas, mis hermanos, a los ojos, al oído, al mismo paladar o placer, si lo llamamos así, pero nos están alejando de Dios. Son cosas temporales, son cosas momentáneas que un día todas se acabarán, todas serán destruidas.
pero el Hijo de Dios vino a ofrecernos vida eterna. Amén. Y aquí Juan podía contemplar esa boda sagrada entre Jesucristo y la iglesia, por la cual Él vino a comprar a precio de sangre. En aquellos tiempos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando iba a haber una boda, el novio pagaba un dote, pagaba un precio para que pudiera obtener la novia con cual se iba a casar, que sería su esposa a futuro. Pues Cristo vino a pagar con su muerte en la cruz del Calvario aquella sentencia de muerte que había en contra de nosotros, y ahora estamos invitados a esa boda, mis hermanos. Pero hay gozo y alegría en el cielo. Entonces en el verso 7 sigue diciendo, dice, gocémonos y alegrémonos. Debe de haber un gozo, mis hermanos. Los hijos del Señor, aunque físicamente, aunque materialmente quizás no haya razones para alegrarnos, pero espiritualmente nuestra victoria es la más grande, la más poderosa, porque Cristo vino a reinar con poder y autoridad, y todas esas cosas que a nosotros a veces nos afanan, nos fatigan, nos afligen, nos desesperan, para el Señor no tienen sentido de razón, porque Él vino por cosa más grande. Él vino para darnos vida eterna. Amén. Y no una vida física, sino una vida espiritual, para que el alma suya y la mía, mi hermano y amigo, esté preparada, sea salva del pecado, de la muerte espiritual, y tengamos vida eterna. Entonces esa fiesta va a ser hermosa y gloriosa. Vemos que la voz de esa que se oía como estruendo de muchas aguas decía, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado, dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora la pregunta es, la novia está preparada, la esposa se ha preparado. Necesitamos estar preparados. Si la novia, mis hermanos, no está preparada para la hora de la fecha, no va a haber boda, no va a haber matrimonio. Mis hermanos, pero importante que cuántas bodas se cancelan, pero esta boda no va a ser cancelada. Nosotros necesitamos como iglesia estar preparados para ser parte de, mis hermanos, y lo más lindo, que nosotros no seremos espectadores, sino que seremos partícipes de esa boda, mis hermanos, con el Cordero de Dios, mis hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice, y su esposa se ha preparado, mis hermanos. ¿Y cómo se prepara la esposa? Y dice el verso 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, mis hermanos. El lino fino, mis hermanos, en aquellos tiempos, ¿por qué en la Biblia se habla mucho de lino? Porque en aquellos tiempos el lino tenía un sentido de valor incalculable, y sobre todo por las áreas donde ellos viven, que era mucho calor, mis hermanos. El lino es fresco, pero uno de los desafíos, los que conocen el lino, es que el lino cuesta mantenerlo, como decimos acá, planchado, sin arruga. Por eso es que el versículo dice lino fino, y fino quiere decir de la mejor calidad, mis hermanos. Podría haber diferentes clases de lino, pero ese lino tiene que ser lo primero, lo mejor, de la mejor calidad. Número 1, lino fino. Otro, tiene que ser lino limpio. Podría decir, soy lino de la primera calidad, pero no está limpio. Debe estar fino y limpio. Y luego dice resplandeciente. Quiere decir sin mancha y sin arrugas, mis hermanos. Pero ¿qué significa eso? Dice, lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. O sea que estamos invitados a la boda, pero hay condiciones para entrar en esa boda. Aún en estos tiempos, aunque los invitados no sean los que se van a casar, mis hermanos, hay una norma, hay reglas, hay conducta, cómo deben de ir los invitados, en el orden. ¿Y qué pasa? Se ha dado cuenta que cuando somos invitados a una boda, a un lugar, como dice, de que son personas de renombre, no solo simplemente llega uno, sino que hay un listado y lo buscan a uno, y para poder ingresar tienen que encontrar el nombre de uno, y qué desesperante es cuando lo están buscando en la lista. Uno dice, ¿qué tal si no estoy ahí? Qué vergüenza. Y yo creo ser uno de los invitados. Pues nosotros como iglesia no solo estamos invitados a ser espectadores, sino a ser partícipes, mis hermanos. Así es de que para estar en esa boda, los requisitos tienen que ser todavía más comprometidos en nuestra vida. Esos compromisos, mis hermanos, tienen que ser con nosotros y el Señor, porque estaremos en la boda del Cordero y seremos parte de esa esposa, mis hermanos. Y dice, son las acciones justas. Quiere decir que lo que nosotros hacemos tiene que ser para agradar al Señor, mis hermanos. Por eso es que la alabanza, mis hermanos, que debemos de cantar, debe ser para honrar y glorificar el nombre del Señor. La alabanza no tiene que ser para la naturaleza.
cabeza. La alabanza no tiene que ser para nosotros, ni para él, ni para ella, para nuestro Dios que reina con poder y autoridad. Amén. Porque todo lo que existe, mis hermanos, si a algo le cantamos, a veces le cantamos a algo y no le cantamos al creador de las cosas. Así es de que la alabanza, la adoración debe de ser a nuestro Dios. Por eso el comienzo de la lectura dice: alaben a nuestro Dios. Y aquí dicen: gocémonos y alegrémonos. ¿Y cuáles son las acciones? Acá dice: las justas de los santos es agradar al Señor. Gozarnos en el Señor, mis hermanos. El servir a Cristo es lo más hermoso, pero no quiere que va a ser lo más fácil. Por eso él dijo, y algo que mis hermanos a veces se nos olvida, y por eso es que si hay sufrimiento, no debemos de tomar nosotros con dolor, en el sentido espiritual, aunque físico lo sea. Recuerde que Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, el servir al Señor no es obligado, porque van a haber retos, van a haber desafíos, pero la recompensa será la más hermosa. Amén. La eterna, la que durará por toda la eternidad, la cual no podrá ser quitada, como dice la palabra, la cual no podrá ser robada, la cual, mis hermanos, no podrá ser escondida, sino que se reflejará en nuestra vida. Y vemos que el ángel le dice en el verso 9 a Juan, mientras él veía la visión, y le dice, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sabe que la palabra bienaventurado es dichoso? ¿Por qué hay invitados? ¿Por qué hay una lista de invitados? Porque en la boda todo el mundo quisiera ir. Se da cuenta que después de que las bodas pasan, ahora que a través de la tecnología uno se da cuenta en los videos que de repente aparece algo el cual no fue invitado. Y uno dice: yo no sabía que ahora que esta persona llegó, cómo llegó, con quién llegó, pero aparecen otras personas. Pero aquí, mis hermanos, tiene que haber una manera, no va a llegar cualquiera a la boda sin haber sido invitado. Pero vemos que dice aquí, dice que los que son llamados son bienaventurados, quiere que son dichosos, mis hermanos, tan calificados. Son justos, son santos. La verdad estuvo en ella, la verdad anduvo en ella. Ellos hicieron la verdad, anduvieron en justicia. Sus acciones fueron para agradar al Señor. Y le dice, y todavía le dice: escribe bienaventurado. O sea, como dice, dichosos los que felices los que van a estar en esta boda, porque muchos anhelarán estar, pero no todos calificarán para estar en esta boda. Gloria al Señor. Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena, mis hermanos. Esa cena la cual no ha habido ni habrá después de esa. Recuérdense cuando Jesús comía la cena con sus discípulos y le dice, estaba triste, y él dice: ¿por qué? Dice: no la volveré a comer, dice, hasta que venga en el reino. Está hablando de esta cena, mis hermanos, esa que se va a dar en el cielo, donde estará con su esposa y estará con todos los invitados, porque sabe, la esposa va a ser la novia, la iglesia, la que creyó en el sacrificio de Jesucristo, la que creyó en la sangre preciosa. Porque los que se salvaron, mis hermanos, en tiempo de Moisés, ellos entran no por la gracia, sino que por la ley. Ellos serán los invitados, mis hermanos, a esa boda, mis hermanos, y la iglesia será la esposa del Cordero. Entonces, bienaventurados los que estarán en esa cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, que la palabra del Señor se ha de cumplir, mis hermanos. Y que usted y yo estamos contentos, estemos felices y estemos comprometidos, porque no queremos perdernos esa boda. Queremos ser parte, mis hermanos, no solo del evento, sino que va a cambiar nuestra vida para siempre. Porque quiere decir que si estamos en la boda, es porque nos hemos ido en el rapto de la iglesia. Es porque ya hemos partido, ya estamos separados para esa boda. No sabemos qué tiempo sucederá del uno y del otro humanamente, porque ya con el Señor, en la presencia del Señor, no cuentan los días, no cuentan los meses, ni los años, ni nada, mis hermanos, porque será de gloria en gloria. Dice que 1000 años es como un día, o un día como 1000 años, porque vivimos en un eterno presente, mis hermanos. Así es que la cena de las bodas, mis hermanos, será el plato especial, mis hermanos. Estar en la presencia del Señor, contemplar la hermosura de la santidad, mis hermanos. Y recuérdense que cuando la Biblia habla de la cena,
no se va a comparar con nada, no sabemos qué iremos a comer cuando habla de una cena, quizás nos imaginamos de un plato, es para que podamos entender los humanos, que allá el Señor va a recibir a su iglesia, a sus hijos como se lo merecen, que vamos a comer, no lo entendemos, pero lo importante es estar allá, mis hermanos, porque estar en la presencia del Señor, Él todo lo llena, Él todo lo sustenta, Él todo lo sacia, Él todo lo satisface, mis hermanos, porque se estará a estar en la presencia del Señor. Ya no será una hambre física, sino hambre de estar en la presencia del Señor. Esa hambre de estar en la casa del Señor, mis hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Entonces vemos de que qué hermoso es las bodas del Cordero. Jesucristo es el que se casará con la iglesia, mis hermanos. Y ya no estará como aquel cordero sacrificado, no estará como el príncipe, como el rey de reyes y señor de señores. Allí veremos las vestiduras de ese novio resplandeciente. Oye, como sea ese novio, aún hasta ahora decimos, depende cómo sea el novio, así tiene que ser la novia. Entonces necesitamos, hermanos, calificar para ser la novia y la futura esposa del Cordero de Dios. Amén. Porque Él estará limpio, resplandeciente. Por eso podemos ver cómo tiene que ser la vestidura. Y hermanos, y depende, usted sabe que las vestiduras reflejan el valor de la persona y el lugar y la posición de la persona. O sea que la novia tiene que tener un lino fino y resplandeciente. Quiere decir porque así está el corazón de esa novia. Así está el corazón de esa novia que está calificada para casarse con el esposo. Por eso es que nosotros ahora, mis hermanos, como iglesia, estamos desposados. O sea, estamos preparándonos para cuando suene esa trompeta, para cuando Él venga. O sea, la novia, o sea, que no nos demos por la esposa ya. Mientras no estemos allá y nos casemos con Él por toda la eternidad, cualquier cosa puede pasar, no de parte de Él, porque Él ya hizo su parte. Ya pagó su precio, ya pagó su dote, ya de todo lo que Él quiere, que la novia esté preparada. Así es. Porque la novia Él la mandará a traer, miren. Nos mandará a traer, mis hermanos, y allá estaremos. Y luego será la boda con el Cordero de Dios, el Santo de Dios y hermoso, mis hermanos. Aleluya, dice. Y la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y dice el verso 10, y yo me postré, Juan pensando que era con el mismo Jesucristo hablando, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos que el que estaba era un ángel, y a los ángeles no se les debe de adorar, porque los ángeles están para servir a la iglesia. Pero cuando dicen no, adora a Dios. Por eso, mis hermanos, vemos de que al principio de Apocalipsis aparece un tipo, dice que como un caballo, pero como con una espada, y ese sí pide la adoración. Y ese es otro mensaje, porque está hablando de aquel que aparecerá como engañador, el anticristo. Mientras que los ángeles de Dios, mis hermanos, no se dejan adorar, sino que ellos adoran también. Y le especifica a Juan, no me adores a mí, yo soy un consiervo, yo soy un servidor tuyo. Eso es lo que le está diciendo. Yo estoy para servirte a ti aquí y para tus hermanos, los que han de venir, la iglesia. Mis hermanos, entonces vale la pena cualquier sacrificio, cualquier dolor, cualquier situación que pasemos en este cuerpo, porque vendrá un día en la presencia del Señor mejores tiempos y hermosos. Pero nos enfocamos y es lo hermoso que va a suceder. Pero ¿qué hay que hacer para llegar ahí? Vamos a San Mateo 25. Gloria al Señor. En San Mateo 25 nos da Jesucristo mismo hablando. Porque a veces no sabemos lo que hay que hacer, y vamos a leer, y dice el versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y a las insensatas dijeron, para ver sus lámparas, y a las insensatas le dijeron las prudentes. Creo que me perdí, ¿verdad? El 8, perdón. Entonces, y a las insensatas dijeron las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues y orad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, la esposa de Cristo corre todos estos riesgos. Sabe que el dormirse es la distracción. Y porque aquí vemos que las 10 se durmieron. Todos en algún momento nos hemos distraído. Todos en algún momento nos hemos descuidado. Pero hay una diferencia a distraerse momentáneamente o a estar dormido totalmente. Por eso es la lucha, el estar despierto. Se cuenta que el que trabaja de noche, el reto más grande no es el trabajo, el estar despierto. Entonces vemos de que dice, las compara y las 10 eran vírgenes. Pero vemos que tenían sus lámparas, tenían todo correctamente, pero no la usaban correctamente. La iglesia del Señor tiene lo que necesita para ir al cielo, mis hermanos. Pero necesitamos usarlo correctamente, aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Y eran vírgenes, y la iglesia todos eran cristianos, todos eran salvos. Aparentemente, pero no simplemente de nombre. Hay que vivir ese estilo de vida como hijos del Señor, sirviéndole a Él. Entonces tenían sus lámparas, mis hermanos. Tenían que decir la palabra del Señor en la lámpara. ¿Qué dice el Salmo 19, Salmo 119, 105? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenían las lámparas, pero no las sabían, no la conocían, no la aplicaban. Y vemos de que el esposo, mis hermanos, iba a venir, ya sabían. ¿Y para qué? Para que las tuvieran encendidas. Y el estar encendido es estar activado, uno, estar activo, mis hermanos. Vivir en la voluntad del Señor, vivir en obediencia, vivir en el agrado hacia Él, no agradándolos a nosotros mismos. Entonces vemos de que aquí las vírgenes tenían esas lámparas y tomando sus lámparas, mis hermanos, tendrían que salir a recibir al esposo. Entonces vemos de que cuando ellas se quedaron ahí el día a día, el afán del diario vivir, mis hermanos, ellas se desconfiaron, como cuando uno baja la guardia, se confiaron a sí mismas, creyendo. Ahora en día muchos creemos que tenemos la palabra, porque tenemos una Biblia en casa, porque tenemos cierta información, es más que suficiente. Pero si no la sabemos usar, mis hermanos, y dice de que 5 eran prudentes, mis hermanos, y 5 insensatas. El prudente es aquel que no se confía de sí mismo. El prudente es aquel que dice, porque cuando el que es imprudente, no, ya es suficiente, ¿para qué más? En estos tiempos usted va a escuchar de personas que dicen, ¿para qué tanto asistir a la iglesia? ¿Para qué buscar del Señor? Si Él ya sabe lo que yo necesita. Él ya sabe tantas cosas. Él ya conoce lo bueno y lo malo, Él sí. Pero nosotros no lo conocemos, mis hermanos. Entonces la Biblia no hablaría de orar y velar, el estar despierto, de todo lo que está sucediendo, del engaño del enemigo, de las artimañas, de vendernos un mensaje fácil, mis hermanos, de que no haya sacrificio, de que no haya dolor en nuestra vida. Entonces hubieron 5 que actuaron prudentemente, de las vírgenes. Quiere decir, mis hermanos, que estaban día a día con la palabra del Señor. Y no solo llevaban las lámparas llenas, sino que llevaban aún aceite de reserva. Es cuando, mis hermanos, usted y yo no solo hacemos la parte congregacional, sino que hacemos la parte personal, mis hermanos. Todos los días, así como alimentamos a este cuerpo físico, necesitamos alimentar el espiritual y estar conectados con el Señor. Que haya esa relación con Él, de padre a hijo, de hijo a padre, o de
de Jesucristo, mis hermanos, que dio la vida por nosotros, que hay esa gratitud y ese agradecimiento y ese servicio hacia Él. Entonces vemos que dice de que las prudentes, dice las 5 de ellas que eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Tomaron como cuando uno escucha la palabra pero no le da la importancia. Dice eso, ya lo he escuchado. Desde niño yo he vivido en eso. Como digo, el rico joven, ¿verdad? El joven rico. No, desde mi niñez he guardado los 10 mandamientos. Entonces nos damos por sentado de que ya es suficiente. Entonces vemos, no tomaron en seriedad la palabra del Señor. Dice, entonces dice, la insensata tomaron su lámpara. No tomaron consigo aceite, y el aceite es la unción del Espíritu Santo, mis hermanos. Y la presencia del Señor no viene automáticamente. Va a venir conforme a la búsqueda que usted y yo le dediquemos al Señor. Amén. Y va a ser un proceso, un continuo, mis hermanos, búsqueda, donde se someta mi voluntad, donde se someta mi orgullo, mi voluntad, para agradar al Señor. Amén. Entonces vemos, dice el verso 4, más las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Ellas sí estaban preparadas, porque el estar preparado, mis hermanos, no es confiar simplemente con lo que uno está viviendo en ese momento. El que se prepara porque sucede, por si van a suceder las cosas o no sucedan, y estar preparados. Entonces, ¿por qué no sabemos lo que pueda suceder? Entonces, vemos de que no se sabía el día ni la hora en que había de venir el esposo, por eso necesitaban estar preparadas. Entonces el aceite tipifica, mis hermanos, el Espíritu Santo, la presencia de Dios y la palabra de Dios en nuestra vida. Ella es la que edifica nuestra vida y vamos a ser sensitivos a la voz de Dios. Quiere decir de que cualquier cosa que hagamos, mis hermanos, vamos a reconocer que hemos fallado y le pedimos perdón a Dios. Vamos a ser sensitivos cuando el Señor nos hable y vamos a obedecer a su voz. Pero cuando estamos totalmente dormidos, cualquier cosa puede pasar. Entonces no escuchamos la voz de Dios a través de la palabra. No escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Porque cuando la trompeta suene también, dice que la va a escuchar los 4 puntos cardinales de la tierra. Cuando venga Cristo por su iglesia, la van a escuchar. Pero se van a ir los que estén preparados. Por eso necesitamos escuchar ahora. Amén. La advertencia, los consejos, lo que el Señor dijo, mis hermanos, para estar preparados, para no perdernos esas bodas. Amén. Ahora el verso 5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No es que la haya tardado. Lo que pasa, como hablamos en el tiempo, nosotros los humanos, el tiempo lo sentimos largo, lo sentimos ya demasiado, nos sentimos cansados porque vivimos en este cuerpo mortal que el pecado lo mató y lo destruyó, que va a volver a la tierra, al polvo donde fue tomado. Pero el que el Cristo vino a restaurar ha sido el hombre espiritual, el ser espiritual, y ese que necesitamos alimentarnos, mis hermanos. Físicamente se cansaron, físicamente durmieron, mis hermanos, cabecearon, pero sobre todo, se desconectaron espiritualmente de Dios. Y eso es lo que pues sucede en el mundo cristiano. En la iglesia no es que literalmente estemos dormidos, pero dejamos a Dios por un lado y nos afanamos en nuestras cosas creyendo que ya todo está seguro, que ya todo está hecho, solo esperándolo a Él. Pero sí, Él va a venir, pero ojalá que estemos seguros que viene por nosotros. Amén. Porque mis hermanos, si no, no seremos levantados. Entonces muchos están cabeceando, muchos están durmiendo. El cabecear, mis hermanos, es del dudar. El cabecear es estar desenfocado de la palabra del Señor. El cabecear, mis hermanos, el que está dormitado o medio dormido, le dicen cualquier mentira y cree que es verdad. Mis hermanos, es el trabajo de Satanás, de distraernos, de dormirnos, de desenfocarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Pero vemos, mis hermanos, que la trompeta llegó el momento que sonó, mis hermanos, cuando todas durmieron. Hasta las prudentes pasaron esa etapa también de distracción, pasaron esa etapa, mis hermanos, de caimiento. Pero llegó el momento donde escucharon la voz que sonó esa trompeta, mis hermanos. Ellas se activaron. Cuando el que es prudente, cuando miramos todas las cosas que están sucediendo ahora en día, en vez de alejarnos de Dios, nos acercamos a Dios. Esa es la trompeta ahora en día para nosotros. Esas señales, mis hermanos, todo lo que está pasando
alrededor del mundo, Jesucristo habló en las profecías en San Mateo, son señales de que Cristo viene pronto. Necesitamos entonces reaccionar, necesitamos despertar, necesitamos, mis hermanos, ponernos en marcha, porque señales de que Cristo viene por su iglesia. Amén. Porque nosotros lo damos por tardanza. Jesús dijo que hay muchos de que dan por tardanza la venida del Señor, sino que Él es compasivo y misericordioso, que Él no tarda su promesa de que Él vendrá pronto, sino que vendrá, mis hermanos. Y dice el verso 6, y a la medianoche se oyó el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mis hermanos, necesitamos salir a recibirle, necesitamos estar preparados. Qué feo se siente tener que salir a recibir a alguien cuando no tenemos lo que tenemos que hacer, cuando no estamos preparados, cuando no tenemos lo necesario, mis hermanos. Pero entonces, ¿qué sucedió? De que las prudentes sí, como tenían sus lámparas con aceite, y aceite, mis hermanos, suficiente también en la reserva. Entonces vemos que cuando escuchó el esposo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, que reaccionaron. Porque cuando, mis hermanos, la trompeta del Señor suene y venga por su iglesia, se darán cuenta tanto los que se van a ir con Él como los que se quedarán. Y ahí será el dolor. Y sabe, ahorita, porque el Espíritu Santo todavía está acá en la tierra, es que todavía hay ese que el corazón del hombre reconoce. Hay todavía de que sentimos de que le hemos fallado al Señor. Pero cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo tendrá otra función. Habrá odio, rencor acá en la tierra de una manera despectiva, horrible, porque el Espíritu Santo estaba con la iglesia, porque el Espíritu Santo está con el pueblo del Señor, y todavía el Espíritu Santo está para que la iglesia lleve el mensaje de salvación y las almas sean alcanzadas. O sea, la misericordia de Dios todavía se está moviendo. Entonces vemos que las vírgenes despertaron, pero ¿qué hicieron? Como las insensatas no tenían, corrieron a aquellas que creían que tenían, cuando ellas deberían de haber tenido en tiempo. Comenzaron el mismo tiempo, se les dio las mismas herramientas, mis hermanos, pero no estaban preparadas. Y la palabra estar preparada es estar conforme al corazón del Señor. Vivir para Él, mis hermanos. Porque actuaron neciamente, insensatamente. Y corrieron a las demás, mis hermanos, pero ya era demasiada tarde. Ya no era tiempo de estar entrenando. Ya no era tiempo de estar aconsejando. Ya no era tiempo de estar preparando personas. Ya era el momento de irse con el esposo. Entonces ahora es el tiempo de la preparación. Ahora es el tiempo de reconciliación. Ahora es el tiempo de reconocer, mis hermanos. Pero dice, mis hermanos, y ellas reconocían que las lámparas se apagaban. Ahora mismo se pueden estar apagando las lámparas, pero es tiempo que las podemos arreglar. Es tiempo que las podemos encender. Es tiempo que los podemos llenar de aceite, mis hermanos. Es tiempo que necesitamos de arreglar lo que no está arreglado, de reconocer nuestros pecados, de pedir perdón y que nuestro camino se enderece para agradar al Señor, mis hermanos. Pero para ella no había tiempo, ni para las insensatas, ni para las prudentes, para enseñarles a ella. Por eso las prudentes le sugirieron a ellas que vayan a las que venden aceite, para que no le falte ninguna, porque cada quien ya debería haber tenido lo que necesitaban y estar preparadas, mis hermanos. Y otra cosa, mis hermanos, ¿por qué? Algunos dirán y pensarán, ¿por qué las prudentes no compartieron el aceite con ella? Representa la opción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se comparte de mano en mano o de persona a persona. Eso se consigue en búsqueda en la presencia del Señor. Basada, mis hermanos, la dedicación, el amor hacia Dios. No es algo automático, no es algo que se pone con un paño o con la mano, no. Es vivir en el río de la presencia del Señor. Entonces vemos de que luego, mis hermanos, más las prudentes, dice el verso 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a vosotras ni a nosotras, id pues a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ya ellas era demasiado tarde. Para nosotros todavía es tiempo de acercarnos a donde está el río de su presencia, donde está la palabra del Señor, alimentarnos de ella, mis hermanos. Y vemos que mientras ellas iban, dice el verso 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Entonces no hay momento, mis hermanos. Ahora todavía es tiempo de ir y prepararnos, pero al tiempo que Él venga ya no es tiempo de querernos preparar a última hora. Ayer donde dice, Jesús dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor.
en tu nombre hicimos eso, pero no fue la voluntad del Señor, mis hermanos. Necesitamos el aceite fresco del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos esa palabra para que podamos entrar. Mire, por la que estaban preparadas, entraron. ¿Por qué? Porque era un estilo de vida que vivían. Amén. No eran, mis hermanos, por la creencia o por una religión, sino porque tenían la convicción de que el esposo venía y por eso estaban preparadas. Y ese es el desafío de la iglesia, mis hermanos. Ahora en día, si en realidad esperamos al Señor, debemos de actuar como que le esperamos. Mi hermano y amigo, que esta palabra sea para edificación y que tomemos decisiones para estar preparados. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, abre tu corazón. Haz esa oración de confesión de pecado. Reconócelo como Señor y Salvador de tu vida. Y dile que entre a Él y que haga morada en su corazón. Mi hermano, fortalécete en el Señor. Ponte al día con el Señor. Reconciliémonos para que cuando suene esa trompeta estemos preparados. Que Dios les bendiga.